¿Puede un simple acto, como lavar tu rostro con agua salada, tener un significado espiritual profundo, según la Biblia? Aunque parezca un hábito cotidiano, este gesto puede llevarnos a reflexionar sobre algo mucho más grande, la purificación del alma. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo tomó sal, la arrojó en el agua y declaró: así dice el Señor, yo he sanado esta agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Esta acción simbólica no solo transformó lo impuro en puro, sino que reveló el poder de Dios para renovar lo contaminado. Hoy profundizaremos en lo que representa espiritualmente el uso del agua salada durante la noche y cómo esta práctica puede conectarse con principios bíblicos de limpieza, consagración y protección. Te mostraremos cómo este acto puede convertirse en un recordatorio tangible de la obra sanadora de Dios en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el agua ha sido mucho más que un recurso esencial para la vida. En las Escrituras, el agua representa renovación, limpieza, redención y transformación. Pero cuando esta agua se combina con sal, su poder simbólico adquiere una profundidad aún mayor. No estamos hablando simplemente de un gesto de higiene personal. Lavarse el rostro con agua salada por la noche puede convertirse en un acto espiritual cargado de significado. Una señal silenciosa de búsqueda, de entrega, de rendición ante Dios. En 2 Reyes 2:21, Eliseo tomó un cuenco nuevo, le puso sal y la arrojó en las aguas diciendo: así dice el Señor, yo he sanado esta agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Ese momento no fue solo una acción simbólica, sino una demostración del poder de Dios para transformar lo impuro en algo vivo, fértil y bendecido. Esa misma sal, disuelta ahora en agua, puede ser vista como una herramienta de purificación espiritual. Cuando rozamos nuestro rostro con ella antes de dormir, estamos recordando que nuestro día ha terminado y con él también deben terminar las cargas, los pecados, los pensamientos negativos, las heridas invisibles. La Biblia está llena de metáforas que apuntan a la limpieza como parte esencial del caminar con Dios. En el Salmo 51:2, David clama: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Su súplica no era física, era del alma. Él sabía que necesitaba ser restaurado y buscó esa restauración en la única fuente verdadera de pureza: la presencia de Dios. Ahora piensa en tu rostro. Es lo primero que los demás ven de ti. Es el espejo de tus emociones, de tus días buenos y tus días difíciles. Es donde se refleja el cansancio, la alegría, la tristeza, la esperanza. Es también el lugar donde se han acumulado muchas cosas invisibles durante el día. Palabras que dolieron, miradas que juzgaron, silencios que pesaron. Lavar el rostro con agua salada por la noche puede parecer un acto rutinario, pero en el lenguaje espiritual puede convertirse en una declaración: Señor, límpiame, borra de mí todo lo que no venga de ti. Tal como el salmista pedía ser lavado, nosotros también podemos acercarnos con esa humildad. En el Antiguo Testamento la purificación no era opcional para los sacerdotes. Antes de entrar en la presencia del Señor debían lavarse. No se trataba solo de higiene, sino de santidad. Éxodo 30, 18 a 20 nos dice que Moisés debía colocar una fuente de bronce entre el tabernáculo de reunión y el altar y poner agua en ella para que Aarón y sus hijos se lavaran las manos y los pies antes de ministrar. Si no lo hacían, morirían. Esta era la seriedad con la que se trataba la limpieza en la presencia de Dios. Aunque hoy no somos sacerdotes del Antiguo Testamento, Pedro nos recuerda que somos un real sacerdocio,
1 Pedro 2:9. Y eso implica que también debemos presentarnos limpios, no solo en lo externo, sino en el corazón. Pero el rostro tiene un simbolismo especial. Es en el rostro donde se deposita la identidad. Cuando Jacob luchó con el ángel, al lugar donde ocurrió ese encuentro lo llamó Peniel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Génesis 32:30. El rostro es el lugar del encuentro, de la revelación, de la confrontación con lo divino. No es casualidad que muchos pasajes hablen de buscar el rostro de Dios, como en el Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Así como nosotros anhelamos ver el rostro de Dios, también debemos preparar el nuestro para encontrarnos con Él. Y ese encuentro puede comenzar en lo sencillo, en el silencio de la noche, frente al espejo, dejando que el agua salada corra por nuestra piel y por nuestra alma. No es la sal en sí la que tiene poder, es el acto de fe, la intención espiritual, el deseo profundo de limpiar no solo la suciedad visible, sino también las impurezas invisibles del día. En Levítico 14, durante el proceso de purificación de un leproso, se utilizaban elementos específicos que Dios había ordenado. Uno de ellos era el agua viva mezclada con otros ingredientes. La limpieza tenía un propósito: restaurar la comunión entre la persona y la comunidad, y entre la persona y Dios. En nuestros tiempos, esa lepra puede ser simbólica. Heridas del alma, pensamientos tóxicos, emociones que nos desgastan. Al lavar el rostro con agua salada, podemos recordar que cada noche es una oportunidad para restaurar esa comunión. A lo largo de la historia bíblica, la limpieza también simbolizaba una nueva etapa. Antes de que Ruth se acercara a Booz, Noemí le dijo que se lavara, se perfumara y se pusiera su mejor ropa. Ruth 3:3. No era un acto superficial, era la preparación para algo nuevo, para un encuentro que cambiaría su destino. ¿Cuántas veces nos acercamos al descanso de la noche cargando con el peso del día, sin detenernos a cerrar ciclos, a entregarle a Dios lo que no pudimos resolver, a reconocer que también necesitamos ser renovados? El agua salada puede convertirse en ese símbolo de preparación, de transición, de entrega. Jesús mismo valoraba los actos simbólicos. En Juan 9 encontramos una historia profunda. Un hombre ciego de nacimiento fue sanado por Jesús de una manera poco común. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, se lavó y regresó viendo. La sanidad vino después del lavado. El milagro se completó cuando el agua tocó su rostro. Tal vez tú no seas ciego físicamente, pero quizás hoy hay áreas de tu vida que necesitan ser iluminadas. Tal vez hay confusión, tristeza, incertidumbre. Tal vez hay cosas que no logras ver con claridad. Y tal vez simbólicamente, al lavar tu rostro con agua salada por la noche, estés diciéndole a Dios: abre mis ojos, permíteme ver como tú ves. Esta práctica también nos conecta con la humildad. En Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que sorprendió a todos. Pedro se resistió al principio, pero Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro entonces respondió: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondió que quien ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Este momento fue más que una lección de servicio. Fue una enseñanza sobre la necesidad continua de purificación. Aunque caminamos con Dios, seguimos necesitando ser limpiados. No es una limpieza total cada vez, pero sí un recordatorio de que la santidad es un
proceso. De igual forma, cada noche podemos reconocer que hemos fallado, que necesitamos ser renovados, que deseamos acostarnos en paz con Dios. También hay algo poderoso en el acto de terminar el día con un gesto sagrado. No dejamos el día como vino. Lo cerramos con intención, lo consagramos, lo entregamos. En Eclesiastés 7:8 se nos dice: mejor es el fin del asunto que su principio. ¿Y qué mejor forma de cerrar el día que con un acto de fe, una oración silenciosa y un símbolo de purificación? El rostro que ha atravesado el día con esfuerzo, con luchas, con tensiones, puede ahora ser refrescado con agua salada, como quien se presenta ante el Rey con reverencia y honestidad, no para impresionar, sino para ser restaurado. Cada noche, antes de dormir, podemos ver este gesto como una oración sin palabra. Señor, limpia mi rostro, pero también limpia mis pensamientos. Refresca mi piel, pero también refresca mi alma. Disuelve en esta agua salada todo lo que no debo llevar a mis sueños, todo lo que me pesa, todo lo que se interpone entre tú y yo. Porque no se trata solo de lo físico, se trata de lo invisible, de lo que llevamos dentro, de lo que Dios ve cuando todos los demás ya no nos están mirando. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El llamado a la limpieza es claro, directo, urgente. Imagina si cada noche, en lugar de irnos a dormir con el teléfono en la mano, el corazón lleno de ansiedad o la mente atrapada en lo que no se resolvió, cerráramos el día con un acto sagrado, un cuenco de agua salada, una oración sincera, una entrega total. Sería un altar sencillo pero poderoso, un recordatorio de que lo cotidiano puede ser santo si lo hacemos con fe. Y esa fe no está en la sal, ni en el agua, ni en el gesto en sí, sino en lo que representa el deseo profundo de ser limpiados, de estar más cerca de Dios, de terminar el día con un rostro renovado y un corazón dispuesto. La sal, como símbolo de lo incorruptible, también representa permanencia. Jesús dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Somos llamados a preservar, a dar sabor, a mantenernos firmes en medio de un mundo en descomposición. Entonces, ¿por qué no usar esa misma sal como símbolo de nuestra decisión diaria de mantenernos puros, aún en los pequeños detalles? Cada noche, al lavar tu rostro con agua salada, puedes recordarte a ti mismo que fuiste creado para algo más alto, que tu rostro refleja una identidad sellada por el cielo, que eres parte de un pueblo escogido, separado para vivir en santidad. No hay acto pequeño si se hace con propósito eterno. No hay limpieza superficial si viene acompañada de un clamor sincero. Cada gota que cae sobre tu piel puede ser como un susurro del cielo diciendo: yo te renuevo, yo te recibo, yo estoy contigo. Y en ese instante, cuando el rostro es tocado por el agua y la sal, cuando el cuerpo se prepara para el descanso, el alma también puede reposar sabiendo que ha sido lavada por algo más grande que cualquier impureza del día: la gracia y la misericordia de Dios. Así comienza el camino de la purificación espiritual, no en un templo, no en un altar lejano, sino en la intimidad de una habitación, frente al espejo, en un acto de fe, tan sencillo como sagrado. La sal en la Biblia no es un simple condimento, es símbolo de alianza, de permanencia, de lo incorruptible. Desde los tiempos más antiguos, Dios estableció que toda ofrenda debía ir acompañada de sal. En Levítico 2:13 se declara con claridad: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte en tu ofrenda. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esta orden no fue casual. La sal preserva,
purifica, evita la descomposición. Y así como la sal impedía que la carne se corrompiera en los sacrificios, también representaba la fidelidad de un pacto que no podía romperse. Cuando te lavas el rostro con agua salada por la noche, sin saberlo, tal vez, estás entrando en contacto con un elemento profundamente espiritual, que representa compromiso, limpieza y protección. No es la sal en sí la que actúa como amuleto o fórmula secreta. Es el símbolo que representa, es el recordatorio de un pacto eterno, el mismo que Dios hizo con su pueblo a lo largo de las generaciones. En Número 18, 19, el Señor dice: todas las ofrendas sagradas que los israelitas presenten al Señor, las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas, como porción perpetua. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia. Este versículo nos muestra cómo la sal era vista como un sello eterno, como la manifestación de algo que no podía alterarse con el tiempo. Así como el mar no pierde su sabor salado, así tampoco el pacto de Dios pierde su poder, su vigencia, su firmeza. Cada partícula de sal disuelta en el agua tiene el potencial de recordarnos que hemos sido llamados a una relación inquebrantable con el Creador. En la noche, cuando la oscuridad cae y el silencio invade los espacios, muchas almas se sienten vulnerables. La Biblia nos revela que la noche, en muchas ocasiones, fue vista como un tiempo de peligros espirituales. Salmo 91, 5 a 6, lo expresa sin rodeos. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Estas palabras nos indican que el peligro no siempre es visible, pero es real. Y es precisamente en esos momentos, cuando los ojos del cuerpo se cierran al mundo, que debemos abrir los del espíritu para confiar en la protección divina. Al lavar el rostro con agua salada, estamos en cierto modo sellando la entrada de nuestros sentidos, dedicándolos a Dios antes del reposo, como quien unge un umbral para impedir que el oscuro cruce su puerta. El uso espiritual de la sal no solo se limita al Antiguo Testamento. Jesús también habló de ella con propósito. En Marcos 9:50 dijo: buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí la sal no solo es un condimento, sino una cualidad interna, una manifestación del carácter espiritual de cada persona. Tener sal en uno mismo es tener firmeza, integridad, consistencia. Es no dejarse corromper por lo que contamina el alma. Por eso, aplicar sal sobre el rostro al final del día también puede ser visto como una declaración de firmeza. No voy a dormir contaminado por la maldad, ni por los temores, ni por las impurezas del día. Voy a cerrar los ojos sabiendo que la paz de Dios me cubre, que su pacto me protege, que su presencia me rodea. El agua salada, en este contexto, no es una fórmula mágica, es una representación. Así como los israelitas colocaban sangre en los dinteles durante la Pascua para proteger sus hogares, nosotros podemos ver en este pequeño acto una forma de consagrar nuestros sentidos, de entregar nuestro rostro a la protección de Dios. La sal no es solo para dar sabor, sino para preservar lo que es santo. En 2 Crónicas 13:5 se hace mención de nuevo al pacto de sal cuando se dice: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por un pacto de sal? Esta mención resalta que lo que Dios sella con sal, lo sella para siempre. Nada lo corrompe, nada lo disuelve, nada lo rompe.
Cada noche trae consigo su propio conjunto de pensamientos, de batallas invisibles, de voces internas que intentan hablar más fuerte que la palabra. Pero al detenerse unos minutos y tocar el rostro con agua salada, no solo estamos lavando una superficie física, estamos activando una memoria espiritual, recordando que fuimos creados para la pureza, no para la confusión, que hay un pacto escrito no en papel, sino en la eternidad, que pertenecemos a un reino que no se desgasta ni se altera con las circunstancias del día. Esa agua con sal se convierte entonces en un recordatorio. Estás cubierto, estás sellado, estás bajo el cuidado de Dios. En tiempos de guerra espiritual, la sal representaba un arma silenciosa. Era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Los sacrificios se ofrecían con sal porque era impensable presentar algo sin sabor, sin permanencia, sin la señal de lo eterno. En Mateo 5:13, Jesús dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta advertencia apunta a una verdad profunda. No debemos perder aquello que nos hace distintos. Y si Él nos llama sal, entonces también podemos reconocer que todo lo que toque la sal tiene que ser transformado, preservado, protegido. Cuando el rostro toca el agua salada por la noche, lo que se activa no es una superstición, sino una conciencia de que hemos sido separados, una conciencia de que fuimos hechos para no corrompernos, para mantenernos firmes, para resistir la contaminación espiritual que el mundo intenta imponer. No es un gesto mecánico, es una proclamación espiritual. En ese momento, aunque no se digan palabras, el alma está hablando, está diciendo: acepto tu pacto, Señor, me uno a tu propósito, me limpio en tu verdad, me cubro con tu paz. La sal no solo tiene un efecto sobre lo físico, su significado atraviesa lo visible. En los tiempos bíblicos, un pacto de sal significaba una promesa que no podía romperse. Era símbolo de fidelidad, de estabilidad, de algo que no se marchita ni se desvanece con el tiempo. Es por eso que cada vez que se menciona un pacto de sal en la Escritura, se está hablando de algo que refleja el carácter de Dios, firme, eterno, fiel. Cuando aplicas esa sal en tu rostro, aún disuelta en agua, estás tocando tu identidad con el símbolo de una alianza perpetua. Estás diciendo sin palabras que tú también perteneces a ese pacto. No es solo agua lo que corre por la piel, es memoria espiritual. Es el eco de siglos de alianzas, de promesas, de compromisos sellados por el cielo. Es una práctica que, aunque pequeña, tiene la capacidad de recordarnos verdades eternas. Que no somos olvidados, que no estamos a merced del caos, que nuestra vida tiene un sello invisible pero poderoso, que incluso en la intimidad del silencio nocturno hay una cobertura que no duerme, porque el que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Él vela, Él guarda, Él protege. Y si Él ha establecido un pacto con nosotros, entonces cada acto que hacemos en fe, aunque parezca insignificante, puede convertirse en una señal de alineamiento con su voluntad. El agua salada tocando el rostro puede ser un gesto de renuncia al temor, al pecado, a la duda. Puede ser una declaración de identidad, una manera silenciosa de decir: pertenezco a tu pacto, Señor, soy tuyo. Nada me podrá apartar de tu amor. Es en la noche cuando más necesitamos recordar estas verdades. Cuando el alma está más expuesta. Cuando la mente intenta repasar lo vivido. Cuando los pensamientos buscan reposo. La sal preserva lo que toca. Y si la usas con conciencia espiritual, también puede preservar tu mente, tus emociones, tus decisiones. No porque tenga poder mágico, sino porque estás activando un símbolo que Dios mismo instituyó. No es superstición,
es convicción, no es costumbre vacía, es símbolo con fundamento eterno. Así como los profetas realizaban actos simbólicos para declarar lo que Dios haría en el plano espiritual, nosotros también podemos realizar gestos sencillos con profundo significado si lo hacemos desde un corazón rendido. La protección de Dios no siempre se manifiesta en grandes prodigios. Muchas veces llega en la paz que se instala al saber que hemos hecho lo correcto, que nos hemos alineado a su palabra, que hemos cerrado el día bajo su cobertura. El rostro que recibe tanta información durante el día también necesita ser sellado espiritualmente. Los ojos que ven, la boca que habla, la frente que carga pensamientos, todo puede ser consagrado con este gesto. Como cuando en Apocalipsis se habla del sello en la frente de los siervos de Dios. Un rostro consagrado no es solo un símbolo, es una evidencia de entrega. La noche no es enemiga, pero sí es campo de batalla espiritual. Y cada creencia que recordamos al cerrar el día puede ser un escudo contra lo que no vemos. Por eso, este lavado con agua salada puede ser más que higiene. Puede ser armadura. Puede ser la forma de decirle al cielo: estoy listo para descansar bajo tu pacto. Mi cuerpo duerme, pero mi espíritu permanece alineado contigo. Esta conciencia es la que transforma lo simple en sagrado, la que convierte una costumbre en un acto de fe, la que eleva un gesto físico a una declaración de lealtad. Todo en la vida espiritual tiene sentido cuando se hace desde el corazón. Y aunque no todos comprendan el poder simbólico de lo que haces, Dios sí lo ve. Él conoce el significado oculto de cada acción hecha con reverencia. Él entiende que tu lavado nocturno no es solo por limpieza, sino por consagración, que no es rutina, sino comunión, que no es solo agua con sal, sino pacto recordado. Y esa fidelidad, esa intención sincera, Él la honra. Porque si hay algo que caracteriza a Dios, es que Él no olvida sus pactos. Y si tú lo recuerdas cada noche, si lo afirmas con tus actos, si lo sellas con tu obediencia, entonces puedes dormir sabiendo que el que hizo el pacto contigo no miente, no se cansa, no falla, y su fidelidad será tu cobertura siempre. La noche no es simplemente el final del día ni una pausa entre jornadas. En la Biblia, la noche es una frontera espiritual, un espacio de profunda relevancia donde se desatan batallas invisibles y se revelan misterios divinos. Es el momento en que las sombras caen sobre la tierra, pero también cuando el alma, despojada del ruido exterior, queda expuesta ante Dios. El acto de lavarse el rostro con agua salada antes de dormir, aunque parezca simple, puede convertirse en un acto profundamente simbólico cuando comprendemos lo que la noche representa desde la perspectiva de las Escrituras. Desde el comienzo, las tinieblas estuvieron separadas de la luz. En el relato de la creación, Dios no solo ordenó que la luz existiera, sino que la distinguió claramente de la oscuridad. Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esta distinción no es meramente cronológica, es espiritual. La noche representa un espacio donde la claridad disminuye y el discernimiento debe afinarse. No es un territorio neutral, es un escenario donde la fe se vuelve esencial, donde los sentidos naturales fallan y el espíritu necesita estar alerta. A lo largo de la Escritura, la noche fue escenario de intervenciones divinas y también de ataques espirituales. En Éxodo 12, la liberación del pueblo de Israel ocurrió durante la noche. Fue en la oscuridad cuando Dios envió la última plaga sobre Egipto y al mismo tiempo protegió a su pueblo mediante la sangre del cordero aplicada sobre los dinteles. La noche se convirtió en un campo de juicio y salvación.
Un mismo momento con dos manifestaciones distintas, dependiendo de la posición del corazón. Por eso cerrar el día con un acto simbólico, como el lavado del rostro en agua salada, puede ser una forma de recordar que no estamos desprotegidos. Es una manera de marcar el umbral del descanso con conciencia espiritual, reconociendo que aunque no podamos ver, Dios vela. La oscuridad ha sido en muchas ocasiones asociada con el temor, la incertidumbre y la angustia. Sin embargo, también es el tiempo en que los siervos de Dios han recibido algunas de sus mayores revelaciones. Fue de noche cuando el ángel del Señor se le apareció a José en sueños, confirmando el nacimiento del Salvador. Fue de noche cuando Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer, y de ese encuentro salió transformado. También fue de noche cuando Samuel, siendo niño, escuchó por primera vez la voz de Dios llamándolo. La noche no está vacía, está llena de significados espirituales que no siempre comprendemos, pero que nos invitan a estar conscientes y atentos. El salmista expresa en el Salmo 91 una poderosa verdad: no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. El terror nocturno no se refiere a simples pesadillas, sino a angustias del alma, a temores que acechan cuando el cuerpo reposa y la mente se encuentra más vulnerable. La noche es ese espacio donde las dudas intentan hacerse fuertes, donde los pensamientos intentan dominar y donde muchos sienten que los muros de contención emocional se debilitan. Por eso preparar el rostro con agua salada en ese momento tiene un simbolismo espiritual profundo. Es como ungir lo que ve, lo que siente, lo que expresa. Es una forma de sellar con intención aquello que representa la identidad externa e interna. La Biblia muestra que los hombres y mujeres de fe comprendían la importancia de estar preparados durante la noche. En Mateo 25, Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, pero solo 5 estaban listas cuando él llegó, porque solo ellas tenían aceite en sus lámparas. La llegada del esposo ocurrió a la medianoche, y aquellas que no tenían aceite quedaron fuera. Esta parábola no habla de un descuido trivial, sino de una falta de preparación espiritual. El aceite simboliza la unción, la presencia, la vigilancia. De la misma manera, cuando nos acercamos a la noche sin preparación, corremos el riesgo de ser sorprendidos espiritualmente. Lavarse el rostro con agua salada, si lo hacemos con intención de entrega y consagración, puede ser esa forma personal de llenar nuestra lámpara. No con un rito vacío, sino con un recordatorio de que la noche no debe tomarnos desprevenidos. La oscuridad ha sido también tiempo de traición. En Juan 13:30 se menciona que cuando Judas salió del aposento alto para traicionar a Jesús, era de noche. Esa frase no solo informa la hora, sino que carga un peso simbólico. Judas se entregó a la oscuridad no solo del cielo, sino de su alma. Salió de la luz literalmente y eligió el camino de la traición en la penumbra. Por eso es tan importante reconocer lo que representa la noche en la Escritura. No es un espacio neutro, sino un lugar donde se decide si permanecer en la luz o rendirse a la sombra. El profeta Isaías, en medio de sus revelaciones, expresó una invitación poderosa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Isaías 60, 1-2. Esta promesa nos recuerda que la luz no siempre depende de las circunstancias externas, sino de la presencia divina que habita dentro de nosotros. Y aunque el cuerpo se prepare para el descanso, el espíritu puede permanecer iluminado, consciente, conectado.
El rostro lavado con agua salada antes del sueño puede ser una forma de declarar: aunque la noche caiga, la luz de Dios me cubre. Aunque los ojos se cierren, su gloria permanece sobre mí. El acto de lavar el rostro en este contexto puede ser también un acto de vigilancia. Jesús en Getsemaní pidió a sus discípulos que velaran con él, pero al regresar los halló dormidos. Marcos 14:37 relata que Jesús les dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Esta escena revela lo fácil que es ceder al cansancio y dejar el espíritu sin cobertura. Velar no siempre significa permanecer despierto físicamente, sino mantener un estado de alerta espiritual. Y aunque el descanso del cuerpo es necesario, el alma no debe entregarse al sueño sin haber sido alineada con la voluntad de Dios. Un rostro preparado, consagrado, ungido con agua salada antes de dormir puede ser símbolo de que aunque el cuerpo repose, el pacto sigue activo. El agua en la Biblia es también símbolo de vida, de purificación, de transición. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en medio de la noche. Las aguas separadas por la mano de Dios no solo los guiaron a un nuevo destino, sino que sirvieron de protección. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y fueron destruidos. La protección de Dios se manifestó en el momento más oscuro. Esto nos recuerda que las transiciones espirituales más importantes no siempre ocurren a plena luz del día. Muchas veces es en la noche donde se define el destino. Por eso, lo que hacemos al final de cada jornada tiene un peso especial. No es un simple cierre, es un acto de entrega, de reposo bajo cobertura divina. El salmista también escribió en el Salmo 63:6: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo refleja la profundidad del pensamiento espiritual durante el tiempo nocturno. La noche puede ser escenario de angustias, pero también de encuentros con Dios. El rostro, símbolo de lo que somos, puede ser tocado con el agua salada, no como gesto supersticioso, sino como una declaración: estoy bajo tu mirada, Señor, y mi rostro está alineado al tuyo. A lo largo de la historia bíblica, la noche no ha sido solo espacio de espera, sino de obediencia. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados y heridos, cantaban himnos a Dios a la medianoche. La cárcel no era solo física, era una noche profunda en todos los sentidos. Pero su alabanza cambió el ambiente. Hubo un terremoto, las puertas se abrieron y la libertad llegó. Esto nos enseña que la actitud espiritual en la noche puede determinar lo que sucederá al amanecer. Lavarse el rostro con agua salada en ese contexto se convierte en una forma de preparar el terreno. No sabemos qué traerá el día siguiente, pero sí podemos decidir cómo cerrar el actual, en santidad, en paz, en preparación. El simbolismo de la noche, entonces, no debe ser ignorado. Cada noche puede ser una oportunidad para entregar el cansancio, soltar las cargas, rendir el alma. Puede ser también el momento para fortalecer la fe, renovar el pacto y reposar bajo la sombra del Omnipotente. El agua salada, usada con conciencia espiritual, puede marcar la diferencia entre dormir expuestos o dormir cubiertos, no por la sustancia en sí, sino por lo que representa cuando se conecta con la palabra. El rostro, al ser lavado al final del día, también se convierte en altar. Es la parte de nosotros que más comunica, que más expresa, que más carga. En ese lavado no solo se va el polvo del día, se entrega el control, se reconoce la soberanía divina, se suelta lo que no podemos cambiar. Y en esa entrega silenciosa, Dios actúa. Él vela, Él guarda, Él restaura. No todos los actos espirituales requieren palabra.
A veces el silencio y el símbolo hablan más fuerte que un discurso. Y en el silencio de la noche, cuando el alma ya no quiere escuchar ruido, cuando el corazón solo busca descanso, ese gesto sencillo puede tener un poder inmenso, porque el que se acerca a Dios con fe, aunque sea a través del agua salada, será recompensado, no por la práctica externa, sino por la fe interna que lo impulsa. El rostro ungido por la sal no necesita luces ni rituales complejos, solo necesita intención, verdad y reverencia, porque Dios mira más allá de lo visible, Él observa el corazón. Y si en ese momento nocturno, antes de cerrar los ojos, decides lavar tu rostro y consagrarlo a Él, entonces todo tu ser está diciéndole: tú eres mi refugio, tú eres mi luz en la oscuridad, tú eres quien guarda mi sueño. Y bajo esa declaración puedes reposar sin temor, sabiendo que aunque todo calle, el cielo permanece activo a tu favor. Cuando Jesús se dispuso a lavar los pies de sus discípulos, no lo hizo por cortesía ni por protocolo. Aquel gesto estaba cargado de un mensaje espiritual profundo que se convertiría en una lección eterna para quienes lo presenciaron y para quienes hoy seguimos sus pasos. Juan 13 narra que, sabiendo Jesús que su hora había llegado, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla que tenía ceñida. Este acto de humildad no fue una escena simbólica más, fue una manifestación del corazón de Cristo, una enseñanza viva sobre lo que significa servir, limpiar y preparar al alma para el encuentro con lo divino. Pedro, al ver a Jesús inclinarse ante él, se resistió. «Tú no me lavarás los pies jamás», exclamó. Pero Jesús le respondió con una firmeza que solo revela quien conoce el propósito de cada gesto. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, con el ímpetu que lo caracterizaba, pidió no solo sus pies, sino también sus manos y su cabeza. Sin embargo, el Señor le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio». Lo que estaba ocurriendo en ese momento no era una simple limpieza del cuerpo, era un acto de redención, de separación, de consagración. Y lo que Jesús hizo con los pies de sus discípulos tiene un eco en lo que ocurre cuando lavamos cualquier parte de nuestro cuerpo con sentido espiritual, especialmente el rostro, que es imagen, identidad, expresión y reflejo del alma. El rostro no es solo una parte del cuerpo, es la parte que se presenta ante el mundo. Es allí donde se concentra la mirada, donde se percibe la emoción, donde se reconoce al otro. El rostro es el primer lugar donde se refleja lo que uno siente, piensa o calla. Por eso en la Biblia el rostro es un símbolo poderoso. En múltiples pasajes se habla del rostro de Dios como expresión de su favor, de su cercanía, de su presencia. El Salmo 80:3 clama: «Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos». Buscar el rostro de Dios era y sigue siendo una manera de buscar su aprobación, su dirección, su luz. Así como nosotros anhelamos que el rostro de Dios resplandezca sobre nuestras vidas, también debemos considerar lo que nuestro rostro representa delante de Él. Cuando lavamos nuestro rostro con agua salada, no estamos haciendo una acción estética o rutinaria. Si lo hacemos con conciencia espiritual, estamos diciendo: con ese acto que deseamos purificar lo que proyectamos, que queremos limpiar lo que comunica, que aspiramos a alinear nuestra imagen externa con la imagen interna que Dios desea formar en nosotros. Porque no hay verdadero cambio sin transformación profunda. Y esa transformación comienza cuando reconocemos que incluso lo visible está llamado a ser consagrado. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo afirma que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen. Esta imagen no es una figura superficial, es una transformación del ser entero, una manifestación progresiva de la semejanza divina en nosotros. Mirar el rostro en el espejo y decidir purificarlo con un acto simbólico como el agua salada antes de dormir es espiritualmente un paso hacia esa transformación. No se trata de magia, se trata de intención. Es permitir que lo simbólico revele lo invisible, que lo físico conduzca a lo espiritual, que lo externo se someta al gobierno de lo eterno. Jesús no tenía necesidad de lavar los pies de sus discípulos desde el punto de vista práctico. Sin embargo, lo hizo para enseñar una verdad mayor, que quien desea tener parte con Él debe dejarse limpiar. Y ese acto no estaba dirigido únicamente a quienes lo rodeaban en ese momento. Era un principio aplicable a cada creyente, en cada generación. La limpieza, en el contexto del discipulado, es parte del proceso. No puede haber comunión verdadera sin purificación. Y en ese We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Your heartbeat echoing with mine.
Harvest moon trace reverie, you anchor every dream. A steady light that calms my restless stream through neon nights and shifting tides of time. I find your heartbeat echoing with mine. Sentido, lo que Jesús enseñó lavando los pies también se extiende a cualquier acto de limpieza hecho con un corazón dispuesto. El rostro, como portal de lo que somos, puede ser un lugar donde esa purificación espiritual se active con significado. En el libro de Números, capítulo 6, se encuentra la bendición sacerdotal que Dios ordenó para su pueblo. En ella se repite una expresión que conecta directamente con el rostro. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esta bendición no habla de una paz ligera ni circunstancial. Habla de una paz profunda que se manifiesta cuando el rostro de Dios se vuelve hacia su pueblo, cuando su mirada se fija con agrado en los que le buscan. Si el rostro de Dios tiene poder para bendecir, restaurar y llenar de paz, ¿no deberíamos también nosotros presentar nuestro rostro ante Él como ofrenda limpia y sincera? El agua salada en este acto se convierte en símbolo de ese deseo, que nuestro rostro esté preparado para recibir el resplandor del suyo. En Isaías 52:14 se profetiza que el rostro del siervo sufriente sería desfigurado más que el de cualquier otro hombre. Esa figura cumplida en Cristo nos recuerda que Él tomó sobre sí no solo el pecado, sino también la vergüenza, el deshonor, el juicio. Su rostro, una vez lleno de gracia y compasión, fue escupido, golpeado, cubierto de sangre, y lo hizo por amor. Lo hizo para que al presentarnos ante el Padre, nuestro rostro no estuviera cubierto de culpa ni de sombra, sino iluminado por la obra redentora. Cuando lavamos nuestro rostro al final del día con agua salada y corazón reverente, podemos recordar que ya no somos portadores de condenación, sino portadores de la luz que Él nos entregó. En la transfiguración el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Mateo 17:2 dice que su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este momento no fue un espectáculo, fue una manifestación anticipada de la gloria futura, una muestra de lo que significa ser plenamente lleno de la presencia de Dios. Ese resplandor no solo revela el poder divino, sino también el destino de todo aquel que se consagra a Él. Porque la meta no es simplemente ser lavados, sino ser transformados. No se trata solo de quitar la impureza, sino de reflejar la gloria, no de ocultar el rostro, sino de dejar que sea ventana del cielo. La pureza que Dios busca no comienza en lo visible, pero tampoco lo excluye. Lo externo debe ser coherente con lo interno. Jesús mismo reprendió a los fariseos porque limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de robo y maldad. No obstante, también dijo que si el interior se purificaba, el exterior quedaría limpio. Esta enseñanza nos recuerda que el orden importa, que el corazón es la fuente, pero que el cuerpo no está separado del alma, que el rostro, como parte de lo que ofrecemos a los demás y a Dios, debe estar incluido en la entrega diaria. Y si hay un momento propicio para esa entrega, es la noche, cuando todo calla y el alma queda expuesta ante su Creador. Al lavar el rostro con agua salada, se activa un reconocimiento. No queremos dormir bajo la sombra de las máscaras, de las apariencias, de lo no resuelto. Queremos dormir con el rostro limpio, con el alma transparente,
con la conciencia abierta a la voz de Dios. Así como el agua salada purifica, también revela, hace que la piel respire, que los poros se abran, que la superficie se renueve. Y así espiritualmente también permite que el alma respire, que el espíritu se libere de impurezas, que el corazón se exponga sin temor ante el Dios que ve en lo secreto. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29. Relata que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este resplandor era el resultado de la comunión, del encuentro, del tiempo en la presencia. Y aunque en aquel entonces causó temor entre los que lo vieron, también sirvió como evidencia de que había estado con el Altísimo. Hoy tal vez no resplandezcamos con luz visible, pero sí podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en lo que transmitimos con nuestro rostro. Y esa preparación comienza con la limpieza, con el acto sencillo de decir: quiero que mi rostro esté listo para reflejar tu gloria. La limpieza del rostro, hecha con agua salada y conciencia espiritual, no es para que otros lo vean. Es una preparación para un encuentro que sucede en el secreto, como cuando el sacerdote se purificaba antes de entrar al lugar santo. Como cuando David se lavó, se ungió y cambió sus ropas después de haber ayunado. Es una preparación que antecede a la comunión, a la revelación, al descanso bajo la sombra del Omnipotente. No hay paso pequeño si lleva dirección eterna. No hay gesto simple si está guiado por la fe. Jesús lavó los pies porque entendía que el cuerpo necesita ser recordado de su llamado, porque sabía que el contacto con el mundo deja marcas, porque comprendía que la limpieza no era un lujo, sino una necesidad para quien quiere caminar con él. Y si lavó los pies que están en contacto con el polvo del camino, ¿cuánto más no querrá limpiar nuestros rostros que cera que expresan lo que somos? ¿No? Lavarse el rostro con agua salada por la noche puede ser una extensión de esa enseñanza. Un eco de aquella escena donde el maestro se inclinó y mostró que la verdadera limpieza comienza con la disposición a ser tocado por su amor. El rostro no es solo piel, es historia, es reflejo, es altar. Que esté limpio ante Dios es un acto de reverencia, que esté consagrado, un símbolo de entrega, que esté preparado, una señal de expectativa. Y cuando el agua salada lo recorre, esa limpieza externa puede ser el inicio de una transformación más profunda. Una transformación que no termina en el espejo, sino que se prolonga en el descanso, en los sueños, en la comunión continua con el Dios que habita aún en la noche. Cada día deja marcas invisibles, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Marcas que se acumulan en forma de pensamientos no resueltos, emociones que no se expresaron, culpas que no se soltaron y batallas internas que no llegaron a una conclusión. Al llegar la noche, muchas de esas cargas quedan suspendidas en el interior, ocultas tras una rutina que no siempre nos permite detenernos a revisar qué llevamos dentro. Pero Dios, que todo lo ve, nos llama a soltar, a entregar, a limpiar lo que no debe pasar al día siguiente. Cuando lavamos el rostro con agua salada antes de dormir, estamos respondiendo a ese llamado de purificación y renovación que recorre toda la Escritura. No es un acto mecánico, sino una forma simbólica de declarar que no queremos arrastrar a la madrugada lo que debe quedar bajo la gracia. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este principio de renovación no está limitado a momentos específicos de conversión, sino que puede experimentarse como una realidad diaria. La noche, como umbral entre lo vivido
Y lo que está por venir representa ese espacio donde lo viejo puede dejarse atrás. El rostro, al ser lavado con agua salada, se convierte en señal de que hay una intención sincera de empezar de nuevo, de no dejar que el cansancio, la duda o el error de las horas anteriores crucen con nosotros hacia el siguiente día. El Salmo 51:10 expresa un clamor que atraviesa los siglos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La limpieza que se invoca en esta oración no se limita al alma, se proyecta en todo el ser. Y el rostro que expone lo que a veces el corazón calla, también necesita ser tocado por esa petición. Lavar el rostro con agua salada no es simplemente quitar el sudor o la impureza física. Es un gesto de oración silenciosa que dice: Señor, límpiame también de todo lo que este día dejó sobre mí y que no proviene de ti. Cada lágrima derramada, cada palabra dura recibida, cada pensamiento que contaminó la mente, todo queda registrado de alguna manera en la expresión que llevamos. La Escritura muestra que el rostro puede reflejar alegría, vergüenza, temor, paz, ira o esperanza. En Génesis 4:5-6, Dios pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El rostro habla, y muchas veces, aunque no lo confesemos con palabras, nuestro semblante revela que necesitamos una renovación interior. Al aplicar el agua salada, ese movimiento puede ser una confesión silenciosa. Quiero volver a ti con rostro limpio, con mirada firme, con semblante restaurado por tu presencia. La renovación de la identidad no es una idea abstracta en la fe cristiana. En múltiples pasajes se habla del nuevo nombre, de la nueva vestidura, del nuevo corazón. Todo apunta a un Dios que transforma. En Isaías 43:19, el Señor me he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá esa luz. Esa obra nueva también puede comenzar con pequeños actos de rendición, como el de lavarse el rostro con intención espiritual. Lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser profundo ante los ojos de Dios, porque Él ve la intención. Y cuando esa intención está alineada con su palabra, se convierte en ofrenda. Después de un día lleno de luchas, desaciertos o incluso victorias que pueden inflar el ego, necesitamos recordar que somos barro en manos del alfarero, que cada noche es una oportunidad para regresar al centro, para redirigir el corazón y para permitir que Dios borre lo que debe ser borrado y preserve lo que debe permanecer. El rostro tocado por el agua salada en ese instante sagrado puede ser el símbolo de un corazón dispuesto a ser renovado, a ser limpiado, a ser restaurado en la intimidad del descanso. El poder de lo sagrado no reside únicamente en lo espectacular. La Biblia está llena de momentos en los que Dios escogió lo cotidiano para manifestar lo eterno. Una vara en manos de Moisés abrió el mar. 5 panes y 2 peces en manos de Jesús alimentaron multitudes. Un poco de aceite en la casa de una viuda se convirtió en provisión inagotable. Estos actos no fueron milagros por la cantidad o la forma, sino por el corazón que los presentó y por la presencia divina que los tocó. De la misma manera, un acto tan simple como lavarse el rostro con agua salada puede trascender lo físico si es realizado desde una intención espiritual verdadera. Cuando un gesto común, el área es ofrecido a Dios con reverencia, deja de ser rutina para convertirse en altar. Dios no está limitado a lo visible, pero se complace en utilizar lo visible para alcanzar lo invisible. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto
incluye los pequeños detalles de cada día. Cuando una persona decide santificar incluso lo aparentemente irrelevante, como un lavado de rostro al final del día, está diciendo con su vida que cada rincón de su existencia le pertenece al Señor. No hay acción demasiado insignificante cuando el corazón está alineado con su propósito. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta verdad revelada en 1 Corintios 6, 19 a 20 establece que lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene implicaciones espirituales. Así como cuidamos lo interno mediante la oración y la meditación en la palabra, también podemos consagrar lo externo como expresión de esa comunión. En ese contexto, el rostro, al ser la parte visible de nuestro ser, puede ser preparado, ungido, limpiado, no solo para estar listo para el descanso, sino para ser signo de una vida apartada para Dios. Cada gota de agua salada que recorre la piel puede representar la decisión de rendir también lo físico ante la santidad del Creador. En la Escritura muchas veces lo sagrado surgió del contacto entre lo humano y lo divino en lo más sencillo. El agua fue consagrada en el bautismo de Jesús. El polvo se volvió barro para sanar la ceguera. El pan fue partido para revelar al resucitado. Este patrón nos invita a mirar con ojos espirituales lo que tocamos a diario. Cuando una persona decide transformar un acto físico en un momento de adoración, entonces se rompe la división entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se vuelve ofrenda. Todo puede hablar del reino. Y ese lavado nocturno con agua salada, lejos de ser un simple hábito, puede convertirse en un acto de rendición diaria, de consagración continua, de comunión viva con un Dios que se complace en morar en lo sencillo. En el silencio de la noche, cuando todo se detiene y la mente finalmente se aquieta, cada acción adquiere un significado más profundo. No es solo el agua ni la sal lo que toca tu piel, es la intención de un corazón que ha aprendido a buscar a Dios, incluso en lo más simple. Porque cuando un acto se eleva al cielo con propósito, lo ordinario se convierte en puente. Y en ese instante íntimo, donde tus manos llevan agua salada a tu rostro, no estás repitiendo una rutina, estás cultivando una sensibilidad espiritual que te prepara para percibir lo invisible, escuchar lo inaudible y reposar bajo la sombra del Altísimo. Dios no solo nos llama a vivir para Él, sino a vivir conscientes de Él. La práctica de lavar el rostro con agua salada por la noche puede parecer discreta, pero cuando se hace con reverencia, puede convertirse en una forma de desarrollar esa conciencia continua de su presencia. Así como Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios mientras todo dormía, así también tú puedes aprender a escuchar lo que el Espíritu dice en esos momentos donde tu cuerpo reposa, pero tu alma permanece despierta. Hay gestos que siembran eternidad, que abren espacios sagrados, que afinan el alma para recibir dirección, corrección o consuelo. Si cada noche decides cerrar el día con este acto, no estarás imitando una costumbre vacía. Estarás entrenando tu espíritu a vivir despierto incluso cuando el mundo duerme. Y en esa entrega silenciosa descubrirás que lo que comenzó como un simple lavado se convierte día tras día en una conversación sin palabras entre tu rostro y el rostro de Dios. ¿Estás listo para que cada noche hable con propósito eterno?